Capítulo 7. La sala de terapia era un lugar reducido, un rectángulo estrecho, tan pelado como la celda de una cárcel, o más aún. La ventana estaba cerrada y tenía barrotes. La caja rosa chillón de pañuelos de papel que había en la mesita era la única nota discordantemente alegre. Debía de haberla dejado ahí Indira. No podía imaginar a Christian ofreciéndole un pañuelo a un paciente. Me senté en uno de los dos sillones, destartalados y desvaídos. Pasaron los minutos, ni rastro de Alicia. ¿Acaso no iba a venir? Tal vez se hubiera negado a verme. Estaba en su derecho. Impaciente, ansioso, nervioso, abandoné mi asiento. Me puse en pie de un salto y me acerqué a la ventana. Espié por entre los barrotes. El patio quedaba 3 plantas por debajo. Era del tamaño de una pista de tenis y estaba rodeado de paredes de ladrillo rojo, paredes que eran demasiado altas para trepar por ellas, aunque sin duda ya lo habían intentado. Todas las tardes sacaban a los pacientes ahí fuera, 30 minutos para que tomaran el aire, lo quisieran o no. Con ese clima helado, no las culpaba por resistirse. Algunas estaban solas, mascullando para sí. Caminaban de un lado a otro como zombis inquietos, sin ir a ninguna parte. Otras se acurrucaban en grupos, hablando, fumando, discutiendo. Hasta a mí llegaron flotando voces y gritos y unas extrañas risas nerviosas. Al principio no había Alicia. Luego la localicé. Estaba de pie sola, en el extremo más alejado del patio, junto a la pared, totalmente inmóvil, como una estatua. Yuri cruzó el patio hacia ella y habló con una enfermera que estaba a pocos metros. La enfermera asintió. Yuri se acercó a Alicia con cautela, despacio, igual que se acercaría a un animal impredecible. Yo le había pedido que no entrara demasiado en detalle, que solo le dijera a Alicia que el nuevo psicoterapeuta del centro tenía ganas de conocerla. Le especifiqué que lo presentara como una petición, no como una orden. Alicia siguió quieta mientras él hablaba. No asintió ni negó con la cabeza, como tampoco dio ninguna otra indicación de haberlo oído. Había unas pequeñas pausas. Luego Yuri dio media vuelta y se alejó. Bueno, pues ya está, pensé. No vendrá. A la mierda. Tendría que haberlo sabido. Todo esto ha sido una pérdida de tiempo. Y entonces, para mi sorpresa, Alicia dio un paso al frente. Con ciertos titubeos, siguió a Yuri por el patio arrastrando los pies tras él, hasta que ambos desaparecieron bajo mi ventana. Sé que iba a venir. Intenté contener el nerviosismo y prepararme. Intenté silenciar la voz negativa de mi cabeza, la voz de mi padre, que me decía que no estaba a la altura del trabajo, que era un inútil, un fraude. Calla, pensé, calla, calla. Unos minutos después llamaron a la puerta. ¿Adelante? La puerta se abrió. Alicia estaba junto a Yuri en el pasillo. La miré, pero ella no me miró a mí. Seguía con la cabeza gacha. Yuri me ofreció una sonrisa orgullosa. ¿Aquí está? Sí, ya lo veo. Hola, Alicia. No contestó. ¿No quieres pasar? Yuri se inclinó hacia adelante como para darle un empujoncito, pero no llegó a tocarla. Venga, cielo, pasa y siéntate. Le susurró en lugar de eso. Alicia vaciló un momento. Lo miró y luego se decidió. Entró en la sala, ligeramente dubitativa. Se sentó en un sillón, silenciosa como un gato, con las manos trémulas en el regazo. Quise cerrar la puerta, pero Yuri no se marchaba. Bajé la voz. A partir de aquí me encargo yo. Gracias. Yuri parecía preocupado. Pero la tenemos en vigilancia. Uno a uno. Y el profesor ha dicho que yo asumo toda la responsabilidad. No pasa nada. Saqué del bolsillo mi alarma personal contra ataques. Mira, tengo esto aquí, aunque no lo necesitaré. Miré a Alicia, que no daba muestra alguna de haberme oído siquiera. Yuri se encogió de hombros, a todas luces descontento. Estaré al otro lado de la puerta, solo por si me necesitas. No será necesario, pero gracias. Yuri salió y yo cerré la puerta. Dejé la alarma sobre el escritorio y me senté frente a Alicia. Ella no levantó la mirada. La observé unos instantes. Tenía el rostro inexpresivo, en blanco, una máscara medicada. Me pregunté qué escondería debajo. Me alegro de que hayas accedido a verme. Esperé una respuesta. Sabía que no la habría. Tengo la ventaja de saber más de ti que tú de mí. Tu reputación te precede. Tu reputación como pintora, quiero decir. Soy un admirador de tu obra. Ninguna reacción. Cambié un poco de postura en el asiento.
Le he preguntado al profesor Diomedes si podíamos charlar un rato, y él ha tenido la amabilidad de organizar esta reunión. Te agradezco que hayas accedido a venir. Dudé, mientras esperaba algún tipo de señal por su parte, un parpadeo, un asentimiento de cabeza, un ceño fruncido. No hubo nada. Intenté adivinar lo que pasaba por la cabeza. Tal vez estuviera demasiado drogada para pensar nada. Recordé a mi antigua terapeuta, Ruth. ¿Qué haría ella? Ruth solía decir que estamos compuestos por partes diferentes, algunas buenas, otras malas, y que una mente sana es capaz de tolerar esa ambivalencia y hacer malabarismos con las partes buenas y las malas a la vez. La enfermedad mental consiste precisamente en la falta de esa especie de integración, de modo que acabamos perdiendo el contacto con las partes inaceptables de nosotros mismos. Si quería ayudar a Alicia, tendríamos que localizar las partes de sí misma que había escondido más allá de los límites de su conciencia, y después reconectar los diversos puntos de su paisaje mental. Solo así podríamos contextualizar los terribles acontecimientos de la noche en que mató a su marido. Sería un proceso lento, laborioso. Lo normal, al empezar con un paciente, es que no haya ninguna sensación de urgencia, ningún calendario terapéutico o predeterminado. Lo normal es comenzar con muchos meses de conversaciones. En un mundo ideal, Alicia me hablaría de ella, de su vida, de su infancia. Yo la escucharía y poco a poco me iría formando una imagen hasta que estuviera lo bastante completa como para que pudiera extraer interpretaciones precisas y útiles. En este caso, no habría ninguna conversación, no escucharía nada por parte de ella, y tendría que reunir la información que necesitaba mediante pistas no verbales, como mi contratransferencia, los sentimientos que Alicia engendra en mí durante las sesiones, y cualquier dato que pudiera recopilar de otras fuentes. Dicho de otro modo, tenía que poner en marcha un plan para ayudar a Alicia sin saber muy bien cómo ejecutarlo. Y además debía conseguirlo no solo para demostrarle mi valía a Diomedes, sino, mucho más importante, también para cumplir con mi deber con Alicia, ayudarla. Mientras la miraba sentada frente a mí en la neblina de la medicación, con baba acumulándose alrededor de su boca, los dedos revoloteando igual que unas palomillas sucias, experimenté un repentino e inesperado arrebato de tristeza. Sentí una lástima infinita por ella, por todos sus iguales, por todos nosotros, los heridos y los perdidos. No le dije nada de eso, desde luego. En cambio, hice lo que habría hecho Ruth, y simplemente nos quedamos sentados en silencio. Capítulo 8. Abrí el expediente de Alicia sobre el escritorio. Diomedes me lo había ofrecido sin que yo se lo pidiera. Tienes que leer mis notas, había dicho. Te ayudarán. Sin embargo, no tenía ningún interés en sumergirme en sus anotaciones. Ya sabía lo que opinaba Diomedes. Necesitaba descubrir lo que opinaba yo. Aún así las acepté con educación. Gracias, me serán de mucha ayuda. Mi despacho era pequeño y tenía poco mobiliario. Estaba escondido en la parte trasera del edificio, junto a la salida de incendios. Miré por la ventana. Un pequeño mirlo picoteaba en una parcela de hierba helada que había afuera, alicaído y sin demasiadas esperanzas. Me estremecí. Hacía mucho frío en la sala. El pequeño radiador de debajo de la ventana estaba estropeado. Yuri me había dicho que intentaría arreglarlo, pero que la mejor opción era que hablara con Stephanie, o si eso fallaba, sacar el tema en la comunidad. Sentí una repentina punzada de empatía hacia Elif y su batalla por conseguir que reemplazaran el taco roto. Leí la experiencia de Alicia por encima, sin demasiadas expectativas. La mayor parte de la información que necesitaba ya estaba en la base de datos digital. Diomedes, sin embargo, igual que muchos miembros del personal ya mayores, prefería escribir los informes a mano, y sin hacer ningún caso de las insistentes peticiones de Stephanie en sentido contrario. Continuaba haciéndolo así. De ahí las páginas que tenía delante, con las esquinas dobladas por el uso. Hojé las anotaciones del profesor, descartando sus interpretaciones psicoanalíticas, algo anticuadas, y me centré en los informes diarios que entregaban las enfermeras y que ofrecían un relato de comportamiento cotidiano de Alicia. Leí esos informes con atención. Quería hechos, números, detalles. Necesitaba saber exactamente dónde me estaba metiendo, a qué tenía que enfrentarme, y si me esperaba alguna sorpresa. El expediente desvelaba muy poco. Cuando la internaron, Alicia se cortó las venas 2 veces.
y se autolesionaba con cualquier cosa que llegara a sus manos. Durante los primeros 6 meses la tuvieron en vigilancia 2-1, lo cual significaba que 2 enfermeras la supervisaban de todo momento, y más adelante la rebajaron a 1-1. Alicia nunca hizo ningún esfuerzo por interactuar con los demás pacientes ni con el personal. Siguió retraída y aislada, y las pacientes, en su mayoría, la habían dejado en paz. Si alguien no te contesta cuando le hablas y nunca inicia con una conversación, pronto te olvidas de que está ahí. Alicia se había diluido enseguida en el entorno, se había vuelto invisible. Solo había un incidente destacable. Tuvo lugar en el comedor, pocas semanas después de su ingreso. Elif acusó a Alicia de quitarle el sitio. No estaba demasiado claro qué había ocurrido, pero la confrontación se les fue de las manos con rapidez. Alicia, por lo visto, se puso violenta. Rompió un plato e intentó rajarle la garganta a Elif con el borde cortante. Tuvieron que sujetarla, sedarla y confinarla en aislamiento. No sé muy bien por qué, pero ese incidente me llamó la atención. Me parecía que no tenía sentido. Decidí que hablaría con Elif y le preguntaría por ello. Arranqué una hoja de un bloc de notas y busqué mi bolígrafo, una antigua costumbre de los tiempos de la universidad. El proceso de llevar un bolígrafo a un papel tiene algo que me ayuda a organizar los pensamientos. Siempre me ha resultado difícil formular una opinión hasta que la he puesto por escrito. Empecé a garabatear ideas, notas, objetivos, a diseñar un plan de ataque para ayudar a Alicia. Necesitaba entenderla a ella y la relación que tenía con Gabriel. Lo amaba, lo odiaba, lo odiaba. ¿Qué sucedió? ¿Para qué acabará matándolo? ¿Eh? Ah, ¿qué sucedió para que acabara matándolo? ¿Y por qué se había negado a hablar del asesinato o de cualquier otra cosa? Ninguna respuesta por el momento, únicamente preguntas. Escribí una palabra y la subrayé. Alcestis. El autorretrato. Por alguna razón era importante, lo sabía, y también comprender por qué sería esencial para desentrañar el misterio. Ese cuadro era la única vía de comunicación de Alicia, su único testimonio, y transmitía algo que yo todavía tenía que entender. Me propuse volver a visitar la galería sin contemplar de nuevo el cuadro. Escribí otra palabra, infancia. Si quería encontrar sentido del asesinato de Gabriel, necesitaba comprender no solo los acontecimientos de la noche en que Alicia lo mató, sino también los del pasado lejano, las semillas de lo que ocurrió. En esos pocos minutos en los que disparó a su marido, se habían sembrado sin duda años antes. La furia asesina, la furia homicida, no nace en el presente, se origina en ese territorio anterior a la memoria, en el mundo de la primera infancia, a causa de abusos o malos tratos a una edad temprana, y con el paso de los años va acumulando carga hasta que estalla, a menudo contra un blanco equivocado. Necesito descubrir cómo le había influido su infancia y si Alicia no podía o no quería decírmelo. Tendría que encontrar a alguien que lo hiciera, alguien que lo conociera antes del asesinato, que pudiera ayudarme a entender su historia, quién era ella y cómo había terminado así. Según el expediente, el familiar más próximo de Alicia era su tía Lydia Rose, que la crió después de que su madre muriera en un accidente de tráfico. Alicia también iba en ese coche, pero sobrevivió. El trauma debió de afectar profundamente a la niña. Esperaba que Lydia pudiera contarme más al respecto. El único otro contacto que aparecía era su abogado, Max Berenson. Max era hermano de Gabriel. Como tal, había estado en una situación perfecta para observar su matrimonio desde un punto de vista más íntimo. Que Max Berenson confiara en mí o no era otro asunto. Un acercamiento no solicitado a la familia de Alicia por parte de su psicoterapeuta era poco ortodoxo, por no decir otra cosa. Tenía la ligera sensación de que a Diomedes no le parecería bien. Sería mejor no pedirle permiso. Decidí no fuera a ser que se negara. Al echar la vista atrás veo que esa fue la primera transgresión profesional en mi trato con Alicia, y sentó un precedente desafortunado para todo lo que siguió. Debería haberme detenido ahí. Pero aún entonces ya era demasiado tarde para parar. Mi destino estaba decidido de muchas maneras, como una tragedia griega. Alcancé el teléfono y llamé a Max Berenson, a su despacho, valiéndome del número de contacto que aparecía en el expediente de Alicia. Sonó varias veces antes de que contestaran. Despachos de Elliot, Barrow y Berenson.
dijo una recepcionista, con voz de estar muy resfriada. Con el señor Berenson, por favor. ¿De parte de quién? Me llamo Theo Faber. Soy psicoterapeuta en Tegrove. Me preguntaba si sería posible hablar con el señor Berenson acerca de su cuñada. Hubo un breve silencio antes de que la mujer respondiera. Ah, comprendo. Bueno, el señor Berenson no volverá al despacho en lo que queda de esta semana. Está en Edimburgo visitando a un cliente. Si me deja usted su número, le diré que lo llame cuando regrese. Le di mi teléfono y colgué. Marqué el siguiente número del expediente. Al de la tía Alicia. De Alicia, Lydia Rose. Esta vez contestaron tras un solo tono. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una mujer de mayor que sonaba sofocada y bastante molesta. ¿La señora Rose? ¿Quién es usted? La llamo en relación con su sobrina, Alicia Berenson. Soy un psicoterapeuta que trabaja en... Váyanse a la mierda, dijo y me colgó. Arrugué la frente. No era un buen comienzo. Capítulo 9. Necesitaba un cigarrillo con desesperación. Al salir de Tegrove, busqué el paquete en los bolsillos del abrigo, pero no lo encontré. ¿Buscas algo? Me volví. Yuri estaba de pie justo detrás de mí. No lo había oído, así que me sobresalté un poco al verlo tan cerca. Lo he encontrado en el puesto de enfermería. Ajá. Sonrió mientras me alcanzaba un paquete de tabaco. Se te debe de haber caído por el bolsillo. Gracias. Cogí el paquete y encendí un cigarrillo. Le ofrecí uno, pero rechazó con la cabeza. No fumo. Bueno, no fumo tabaco, se rió. Tienes pinta de que te vendría bien una copa. Venga, te invito a una pinta. Dudé. Mi instinto me empujaba a rechazar la invitación. Nunca se me había dado bien socializar con la gente del trabajo. Además, dudaba que Yuri y yo tuviéramos mucho en común. Sin embargo, seguro que él conocía a Alicia mejor que nadie en Tegrove, y sus impresiones podrían resultarme útiles. Claro, dije. ¿Por qué no? Fuimos a un pub que había cerca de la estación. The Slaughter Lamp, oscuro y lúgubre. El lugar había visto días mejores, igual que los viejos que dormitaban encorvados sobre sus pintas a medio beber. Yuri pidió un par de cervezas y nos sentamos en una mesa del fondo. Tomó un buen trago de la suya y se limpió la boca. ¿Y bien? Preguntó. Cuéntame algo de Alicia. ¿De Alicia? ¿Cómo la has encontrado? No estoy seguro de haberla encontrado. Yuri me dirigió una mirada socarrona, luego sonrió. No quiere que la encuentren. No quiere que la encuentren. Sí, es cierto, se esconde. Tú tienes una buena relación con ella, me he dado cuenta. Me ocupo mucho de ella. Nadie la conoce como yo, ni siquiera el profesor Diomedes. En su voz se percibía un deje jactancioso. Por algún motivo me molestó. Me pregunté hasta qué punto la conocía en realidad o si solo estaría fanfarroneando. ¿Qué piensas de su silencio? ¿Qué crees que significa? Yuri se encogió de hombros. Supongo que significa que no está en condiciones de hablar. Hablará cuando esté preparada. ¿Preparada para qué? Preparada para la verdad, amigo. ¿Y cuál es la verdad? Yuri ladeó un poco la cabeza, observándome. La pregunta que salió de su boca me cogió por sorpresa. ¿Estás casado, Teo? Asentí. Sí, estoy casado. Sí, eso me parecía. Yo también he estado casado. Nos vinimos aquí desde Letonia, pero ella no se adaptó como yo. No se esforzó, ¿sabes? No aprendió inglés. El caso es que yo no era feliz, pero lo negaba, me mentía a mí mismo. Apuró la bebida y terminó la frase. Hasta que me enamoré. Supongo que no te refieres a tu mujer. Yuri rió y negó con la cabeza. No, de una mujer que vivía cerca. Una mujer muy guapa. Fue amor a primera vista. La vi en la calle, tardé mucho tiempo en reunir valor para hablar con ella. Solía seguirla. A veces la observaba sin que ella lo supiera. Me quedaba frente a su casa y miraba, esperando que apareciera en una ventana. Rió más. Esa historia empezaba a incomodarme. Apuré la cerveza y miré el reloj con la esperanza de que Yuri entendiera la indirecta, pero no lo hizo. Un día intenté hablar con ella, pero yo no le interesaba. Lo intenté varias veces, pero me dijo que dejara de agobiarla. No la culpo, pensé. Yo estaba a punto de despedirme, pero Yuri siguió hablando. Me costó mucho aceptarlo. Creía de verdad que estábamos hechos el uno para el otro. Me rompió el corazón.
Me enfadé mucho con ella, me puso furioso. ¿Y qué ocurrió? Pregunté con curiosidad, aún a mi pesar. Nada, nada. ¿Te quedaste con tu mujer? Yuri negó con la cabeza. No, con ella todo había terminado, pero hizo falta que me enamorara de esa otra mujer para admitirlo, para enfrentarme a la realidad de la relación con mi mujer. A veces hace falta valor, ¿sabes? Y bastante tiempo, para ser sincero. Ya. ¿Y crees que Alicia no está preparada para enfrentarse a la realidad de su matrimonio? Eso es lo que estás diciendo. Puede que tengas razón. Yuri se encogió de hombros. Ahora estoy comprometido con una buena chica de Hungría. Trabaja en un spa, habla bien el inglés, hacemos buena pareja, lo pasamos bien. Asentí y volví a consultar el reloj. Recogí el abrigo. Tengo que irme. He quedado con mi mujer y llego tarde. Está bien, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Tu mujer, digo. Por algún motivo no me apetecía decírselo. No quería que Yuri supiese nada de ella, aunque era una tontería. Catherine, se llama Catherine, pero yo la llamo Katy. Yuri esbozó una sonrisa extraña. Deja que te dé un consejo. Vuelve a casa con tu mujer. Vuelve a casa con Katy, que te quiere. Y olvídate de Alicia. Capítulo 10. Había quedado con Katy en la cafetería del Teatro Nacional, en el South Bank, donde a menudo los actores se reunían después de los ensayos. La encontré sentada al fondo con un par de compañeras actrices, muy metida en la conversación. Todas levantaron la mirada cuando me acerqué a ella. ¿Te pitaban los oídos, cariño? Me preguntó Katy antes de darme un beso. ¿Había motivos? Les estaba hablando de ti. Ah, ¿quieren que me vaya? No seas tonto. Siéntate. Has aparecido en el momento perfecto. Acabo de llegar a cómo nos conocimos. Me senté y Katy continuó con su historia. Era una, era una que le gustaba mucho contar. De vez en cuando miraba en mi dirección y sonreía, como para incluirme, pero era un gesto mecánico, porque aquel relato era suyo, no mío. Estaba en un bar cuando por fin apareció, cuando yo ya había perdido toda esperanza de encontrarlo nunca. Ahí entraba él, el hombre de mis sueños. Más vale tarde que nunca. Siempre pensé que a los 25 iba a estar casada, ¿saben? Y que a los 30 tendría 2 niños, un perro pequeño y una hipoteca enorme. Pero ahí me tenían, con unos 33 años y las cosas no habían ido precisamente según el plan. Katy dijo eso con una sonrisa maliciosa y guiñó un ojo a las chicas. El caso es que yo salía con un australiano, que se llamaba Daniel, pero él no quería casarse ni tener hijos, en un futuro próximo. Así que sabía que estaba perdiendo el tiempo, y una noche habíamos salido cuando de repente ocurrió. Apareció don Perfecto. Katy me miró y sonrió. Luego puso los ojos en blanco. Con su novia. Esa parte de la historia había que tratarla con cautela, para no perder la empatía del público. Lo cierto es que tanto Katy como yo salíamos con alguien cuando nos conocimos. Una doble infidelidad. No es el comienzo más atractivo ni más prometedor para una relación, en especial porque nos presentaron las que eran nuestras parejas en aquel momento. Se conocían por algún motivo. No recuerdo los detalles exactos. Mariana había salido una vez con el compañero de piso de Daniel, quizá, o al revés, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de cómo nos presentaron, pero lo que sí recuerdo es el momento en que vi a Katy, por primera vez. Fue como una descarga eléctrica. Recuerdo su larga melena negra, unos ojos verdes penetrantes. Su boca era preciosa, exquisita, un ángel. En ese punto de la narración, Katy se detuvo y sonrió. Luego alcanzó mi mano. ¿Te acuerdas, Teo? ¿Cómo empezamos a hablar? Tú dijiste que estudiabas para loquero y yo te dije que estaba pirada, así que hacíamos una pareja perfecta. Eso arrancó una carcajada de las chicas. Katy se rió también y entonces me miró con sinceridad, con inquietud. Sus ojos escudriñaron los míos. No, pero, cielo, en serio, ¿a qué fue amor a primera vista? Aquel era mi pie para entrar. Asentí y le di un beso en la mejilla. Claro que sí, amor verdadero. Eso me valió una mirada de aprobación por parte de sus amigas. Pero yo no estaba actuando. Ella tenía razón. Fue amor a primera vista. O bueno, por lo menos deseo.
Aunque esa noche yo estaba con Marian, no podía quitarle los ojos de encima a Katy. La observaba desde la distancia. La veía hablar animada con Daniel y entonces vi cómo sus labios formaban las palabras de vete a la mierda. Estaban discutiendo. Parecía serio. Daniel dio media vuelta y se largó. Estás muy callado, me dijo Marian. ¿Te pasa algo? Nada. Pues vámonos a casa. Estoy cansada. Todavía no. La escuchaba solo a medias. ¿Por qué no nos tomamos otra? Es que quiero irme ya. Pues vete. Marian me lanzó una mirada ofendida. Luego agarró su chaqueta y se marchó. Sabía que al día siguiente tendríamos una bronca, pero no me importaba. Me acerqué a Katy, que estaba en la barra. ¿Daniel no va a volver? No. ¿Y Marian? No. Negué con la cabeza. ¿Te apetece otra copa? Sí, claro. Así que pedimos 2 copas más. Nos quedamos junto a la barra, charlando. Recuerdo que hablamos de mis estudios de psicoterapia y Katy me contó lo de su paso por la escuela de arte dramático. No estuvo allí mucho tiempo porque al final del primer año firmó con un agente y había actuado profesionalmente desde entonces. Imaginé, no sé por qué, que debía de ser una actriz bastante buena. Lo de estudiar no era lo mío, dijo. Quería salir ahí fuera y lanzarme, ¿sabes? ¿Lanzarte a qué? ¿A actuar? No, a vivir. Katy la dio la cabeza y me miró desde debajo de sus pestañas oscuras. Sus ojos verde esmeralda me miraban con picardía. Bueno, Teo, ¿y tú cómo tienes la paciencia de seguir con ello? Con los estudios, quiero decir. A lo mejor es que no quiero salir ahí afuera y vivir. A lo mejor soy un cobarde. No, si fueras un cobarde, te habrías ido a casa con tu novia. Katy rió, una risa sorprendentemente pícara. Quise agarrarla y besarla con fuerza. Nunca había sentido un deseo físico tan apabullante. Quería apretarla contra mí, sentir sus labios y el calor de su cuerpo contra el mío. Perdona, dijo. No debería haber dicho eso. Siempre suelto lo primero que se me ocurre. Ya te he avisado, estoy un poco pirada. Katy hacía mucho eso. Aclarar su locura. Estoy loca. Estoy pirada. Estoy como una cabra. Pero no lo creí. Se reía con demasiada facilidad y demasiado a menudo para hacerme creer que alguna vez había sufrido la clase de oscuridad que yo sí había experimentado. Derrochaba espontaneidad, ligereza. Le encantaba estar viva y se divertía con la vida a más no poder, a pesar de sus declaraciones. Me parecía la persona menos loca que había conocido cuando estaba con ella. Me sentía más cuerdo. Katy era estadounidense. Había nacido y crecido en la en la Upper West Side de Manhattan. Gracias a su madre inglesa, tenía doble nacionalidad, pero no parecía inglesa ni de ojos. Era decidida y manifestantemente no inglesa, no solo por su acento, sino también por la forma en que veía el mundo y cómo se relacionaba con él. Esta seguridad, ese entusiasmo, nunca había conocido a nadie como ella. Salimos del bar, paramos un taxi y dimos la dirección de mi piso al conductor. Hicimos el breve trayecto en silencio. Cuando llegamos, Katy presionó sus labios con suavidad contra los míos. Dejé a un lado mis reservas y tiré de ella hacia mí. Seguimos besándonos mientras yo rebuscaba la llave del portal. Apenas habíamos entrado cuando empezamos a desnudarnos y llegamos tambaleándonos al dormitorio donde caímos sobre la cama. Esa noche fue la más erótica y dichosa de mi vida. Pasé horas explorando el cuerpo de Katy. Hicimos el amor toda la noche, hasta que amaneció. ¡Ay, que aguante! ¡Que aguante! Recuerdo que había muchísimo blanco por todas partes. La luz blanca del sol colándose por los bordes de las cortinas, paredes blancas, sábanas blancas, el blanco de sus ojos, sus dientes, su piel. No sabía que la piel pudiera ser tan luminosa, tan translúcida. Blanco marfil como alguna que otra vena azul, visible justo debajo de la superficie, como vetas de color de un mármol blanco. Era una estatua, una diosa griega que había cobrado vida en mis manos. Nos quedamos tumbados, envueltos, uno en los brazos del otro. Katy estaba girada hacia mí. Tenía sus ojos tan cerca que estaban desenfocados. Contemplé su mar verde y brumoso. Bueno, ¿qué? Dijo. ¿Qué de qué? ¿Qué pasará con Marianne? ¿Marianne? Un esbozo de sonrisa. ¿Tu novia? Ah, sí, sí.
Vacilé inseguro. No sé qué pasará con Marianne. Y con Daniel. Katy puso los ojos en blanco. Olvídate de Daniel. Yo ya lo he hecho. ¿De verdad? La respuesta de Katy fue besarme. Se duchó antes de irse mientras estaba en el baño. Llamé a Marianne, quería quedar con ella para decírselo cara a cara, pero la encontré enfadada e insistía en que se lo soltara en ese mismo momento, por teléfono. Marianne no esperaba que fuese a romper con ella, pero eso fue lo que hice. Con toda la delicadeza que pude. Se echó a llorar, se disgustó mucho, se puso furiosa. Acabé colgándole el teléfono. Cruel, sí, y desagradable. Estoy orgulloso de esa llamada telefónica, pero al mismo tiempo me pareció la única acción sincera. En nuestra primera cita de verdad, Katy y yo quedamos en Kew Gardens. Fue idea suya, por supuesto. Le parecía increíble que yo nunca hubiera estado allí. ¿Te estás quedando conmigo? ¿Nunca has ido a los invernaderos? Hay uno muy grande repleto de orquídeas tropicales y lo mantienen en una temperatura tan alta que es como un horno. Cuando estaba en escuela de arte dramático solía ir y me quedaba un rato dentro solo para entrar en calor. ¿Qué te parece si nos vemos allí cuando salgas de trabajar? Entonces dudó, de pronto insegura. ¿O está demasiado lejos para ti? Por ti iría más lejos que Kew Garden, cielo tonto. Me besó. Cuando llegué, Katy ya me estaba esperando en la entrada con su abrigo enorme y su bufanda, y me saludó con los brazos como una niña entusiasmada. Venga, vamos, ven conmigo. Me llevó por los caminos de barro congelado hasta la gran estructura de cristal que contenía las plantas tropicales. Empujó la puerta y entró a toda prisa. Yo la seguí y me quedé inmediatamente abrumado por el aumento de la temperatura. Una embestida de calor me arranqué la bufanda y el abrigo. Katy sonrió. ¿Lo ves? Te lo dije, es como un sauna. Aquí es genial. Caminamos por los senderos cargando con los abrigos cogidos de la mano, mirando las flores exóticas. Solo con estar en su compañía sentía la felicidad desconocida, como si una puerta secreta se hubiera abierto y Katy me hubiera hecho señas desde el otro lado del umbral. Hacía un mundo mágico de calidez y luz y color, y cientos de orquídeas que formaban un deslumbrante confeti de azules, rojos y amarillos. Podía sentir cómo me derretía en aquel calor, cómo me ablandaba por los bordes, igual que una tortuga que sale al sol después de un largo sueño invernal, parpadeando, despertándose. Katy hizo eso conmigo. Fue para mí una invitación a la vida, y me aferré a ella con ambas manos. O sea, ¿qué es esto? Recuerdo que pensé. Esto es amor. Lo reconocí sin ninguna duda, y comprendí con claridad que jamás había experimentado nada parecido. Mis anteriores encuentros románticos habían sido breves e insatisfactorios para las dos partes. En la universidad, ayudado por una cantidad considerable de alcohol, había reunido las agallas suficientes para perder la virginidad con una estudiante canadiense de sociología que se llamaba Meredith y que llevaba un afiliado corrector dental metálico que se me clavaba en los labios cuando nos besábamos. A eso siguió una serie de relaciones poco inspiradas. Nunca conseguían encontrar la conexión especial que ansiaba. Llegué a la conclusión de que estaba demasiado herido y era incapaz de compartir intimidad con nadie. Pero de pronto me recorría una oleada de entusiasmo cada vez que oía la risilla contagiosa de Katy. Ok, bueno, ya, se está empezando a poner bonito, ya. Como por una suerte de osmosis, de osmosis, absorbí su euforia juvenil. Ay, no me digas que es más joven que tú. Su naturalidad y su alegría accedía a todas las propuestas y caprichos. No me reconocía a mí mismo, me gustaba una persona nueva. Ese hombre intrépido que Katy me inspiraba a ser, follábamos sin parar. El deseo me consumía constantemente, sentía un hambre insaciable de ella. Necesitaba tocarla a todas horas, nunca estaba lo bastante cerca. Katy vino a vivir ese mismo diciembre a mi piso, de una habitación, en Kentish Town. El apartamento ocupaba un sótano frío y húmedo, tenía una moqueta gruesa. Había ventanas, pero sin vistas. Nuestra primera Navidad juntos nos propusimos hacerlo todo como debía ser. Compramos un árbol en el puesto que había junto a la estación del metro y lo decoramos con un revoltijo de adornos y luces de mercadillo. Recuerdo con viveza el aroma de las agujas del abeto y de la madera, y de las velas encendidas, y los ojos de Katy clavados en los míos, centelleantes, tan relucientes como las luces del árbol. Hablé sin pensar. Las palabras salieron solas. ¿Quieres casarte conmigo? Katy se quedó mirándome. ¿Qué? Te quiero, Katy. ¿Quieres casarte conmigo? Ella se echó a reír y luego, para mi asombro y alegría, dijo, sí. Al día siguiente salimos y escogió un anillo, y entonces fui consciente de la realidad de la situación. Nos habíamos comprometido.
Por extraño que parezca, las primeras personas en quienes pensé fueron mis padres. Quería presentarles a Katy. Quería que vieran lo feliz que era, que por fin que por fin había escapado, que era libre, así que tomamos un tren a Surrey. Visto en retrospectiva, fue una mala idea. Aquello estaba condenado al fracaso desde el principio. Mi padre me recibió con la hostilidad de siempre. Estás hecho un asco, Teo, demasiado delgado y llevas el pelo demasiado corto. Pareces un presidiario. Gracias, papá, yo también me alegro de verte. Mi madre parecía más deprimida que de costumbre, más callada, más pequeña en cierto modo, como si en realidad no estuviera allí. Mi padre era una presencia pesada, poco afable, que fulminaba con la mirada y no sonreía. No apartó sus fríos ojos oscuros de Katy en ningún momento. Fue una comida incómoda. Katy no pareció gustarles y tampoco los vi especialmente contentos por nosotros. No sé por qué me sorprendió. Después de comer, mi padre desapareció en su estudio. No volvió a salir de ahí. Cuando mi madre se despidió de nosotros, me dio un abrazo demasiado largo y demasiado fuerte. Se aguantaba en pie con inseguridad. Sentí una tristeza infinita. Cuando Katy y yo salimos de la casa, supe que una parte de mí no se había ido con nosotros, sino que se había quedado allí dentro, un crío atrapado para siempre. Me sentí perdido, abatido, al borde de las lágrimas. Y entonces Katy me sorprendió como siempre. Me envolvió en sus brazos y me estrechó con fuerza. Ahora lo entiendo, me susurró al oído. Lo entiendo todo. Ahora te quiero muchísimo más. No dio más explicaciones. No había necesidad de que lo hiciera. Nos casamos en abril, en una pequeña oficina de registro civil que había cerca de Euston Square. No invitamos a nuestros padres ni a Dios, nada religioso, por insistencia de Katy, aunque durante la ceremonia yo recé en silencio. Di las gracias a Dios por haberme regalado una felicidad tan inesperada e inmerecida. De pronto veía las cosas con claridad. Comprendía sus elevados designios. Dios no me había abandonado durante mi infancia, cuando me había sentido tan solo y asustado. Había tenido a Katy guardada en la manga, a la espera de hacerla parecer como un mago habilidoso. Sentía tanta humildad y gratitud por cada segundo que pasábamos juntos. Era consciente de la suerte que tenía, de la increíble fortuna que suponía contar con un amor así, de lo infrecuente que era, y de que muchos otros no eran tan afortunados. La mayoría de mis pacientes no tenían amor. Alicia Berenson no lo tenía. Cuesta imaginar a dos mujeres más diferentes que Katy y Alicia. Katy me hace pensar en luz, en calidez, en color y en risas. Cuando pienso en Alicia, solo pienso en profundidad, en oscuridad, en tristeza, en silencio. Capítulo 1. Diario de Alicia Berenson, 16 de julio. Nunca pensé que desearía que lloviera. Ya vamos por la cuarta semana de ola de calor y esto parece una prueba de resistencia. Cada día da la sensación de ser más caluroso que el anterior. Es como si no estuviésemos en Inglaterra, más bien en un país extranjero, en Grecia o algún lugar así. Escribo esto en Hampstead Heath. Todo el parque está plagado de cuerpos semidesnudos con la cara roja, como en una playa o en un campo de batalla, sentados en bancos o tumbados en mantas, o directamente sobre la hierba. Yo me he sentado bajo el árbol, a la sombra. Son las 6 en punto y el calor ha empezado a aflojar. El sol está bajo y rojo en el cielo dorado. El parque se ve diferente con esta luz. Sombras más profundas, colores más brillantes. La hierba parece encendida como si hubiera llamas titilantes bajo mis pies. De camino aquí me he quitado los zapatos y he andado descalza. Me ha recordado en cuando era pequeña y jugaba fuera. Me ha recordado a otro verano, caluroso como este, el verano en que murió mi madre, cuando jugaba fuera con Paul y montábamos en bici por los campos dorados salpicados de margaritas silvestres. Explorábamos casas abundadas y huertos encantados. En mi memoria, este verano no acaba nunca. Recuerdo a mi madre y esas prendas de arriba tan coloridas que se ponía, con tirantes de cordón amarillo, tan finos y delicados, igual que ella. Era delgada como un pajarillo. Encendía la radio y me cogía en brazos y me hacía bailar las canciones pop que sonaban. Recuerdo que olía a champú y tabaco, y crema de manos Nivea, siempre con unas ligeras notas de vodka. ¿Cuántos años tenía entonces? 25. Ah, no, 28. 29.
Era más joven que yo ahora. Resulta extraño pensarlo. De camino aquí he visto un pajarillo en el sendero tirado junto a las raíces de un árbol. He pensado que debía de haberse caído del nido. No se movía y me he preguntado si se habría roto las alas. Le he acariciado suavemente la cabeza con el dedo. No ha reaccionado. Lo he empujado un poco para darle la vuelta y la parte de debajo del pájaro no estaba. Se la habían comido. Solo quedaba una cavidad llena de gusanos. Gusanos gordos, blancos, escurridizos. Se retorcían, se revolvían, se estremecían. Se me ha revuelto el estómago y he creído que iba a vomitar. Era tan repugnante, tan asqueroso, mortal. No puedo quitármelo de la cabeza. 17 de julio. He empezado a refugiarme del calor en una cafetería con aire acondicionado que hay en la calle principal. El café del artista. Dentro hacía un frío glacial, como si te metieras en una nevera. Hay una mesa junto a la ventana que me gusta, donde me siento a beber café helado. A veces leo o hago bocetos o tomo notas. Lo que más hago es dejar la mente vagar, deleitándome en el frío. La chica guapa de detrás de la barra está ahí con pinta de aburrida, mirando al teléfono, consultando el reloj y suspirando de vez en cuando. Ayer por la tarde sus suspiros me parecieron especialmente largos, y me di cuenta de que estaba esperando a que me marchara para poder cerrar. Me fui a regañadientes. Caminar con este calor es como vadear un lodazal. Me siento agotada, deshecha, manchada por el clima. No estamos preparados para esto, no en este país. Gabriel y yo no tenemos aire acondicionado en casa. ¿Quién lo tiene? Pero sin él es imposible dormir. Por la noche apartamos las sábanas y nos quedamos tumbados en la oscuridad desnudos, empapados en sudor. Dejamos las ventanas abiertas, pero no corre ni una brizna de brisa. Solo entra un aire caliente y muerto. Ayer compré un ventilador eléctrico. Lo coloqué a los pies de la cama encima del arcón. Gabriel empezó a quejarse al instante. Al instante. Hace demasiado ruido, no podemos dormir. De todas formas, no dormimos. Por lo menos así no estaremos como metidos en un sauna. Refunfuñó, pero al final se quedó dormido antes que yo, que seguí tumbada escuchando el ventilador. Me gusta el ruido que hace, un zumbido leve. Puedo cerrar los ojos, sintonizar con él y desaparecer. He estado cargando con el ventilador por toda la casa, enchufándolo y desenchufándolo en cada habitación. Esta tarde lo he bajado al estudio, al fondo del jardín. Tener el ventilador allí ha hecho que fuera más o menos soportable, pero todavía hace demasiado calor para conseguir trabajar. Me estoy retrasando, pero tengo demasiado calor para que me importe. Sí que he conseguido un pequeño avance. Por fin he comprendido lo que va mal con el cuadro de Jesucristo. ¿Por qué no funciona? El problema no es la composición. Jesús en la cruz. El problema es que en absoluto es un cuadro de Jesucristo. Ni siquiera se parece a él. Como quiera que fuese, ¿por qué no es Jesús? Es Gabriel. Me parece increíble no haberlo visto antes. De alguna forma, sin pretenderlo, he colgado a Gabriel ahí arriba. Es su rostro el que he pintado, su cuerpo. ¿No es una locura? Así que debo rendirme a ello y hacer lo que el cuadro pide de mí. Ahora sé que cuando tengo un plan para un cuadro, una idea predeterminada de cómo debería ser, nunca funciona. Nace muerto, sin vida. Pero si presto atención de verdad, mucha atención, a veces oigo una voz susurrante que me señala la dirección correcta, y si me rindo a ella, como en un acto de fe, me lleva a un lugar inesperado, no sé a dónde yo pretendía ir, sino a otro lugar intensamente vivo, glorioso, y el resultado no depende de mí, tiene una fuerza vital propia. Supongo que lo que me asusta es rendirme a lo desconocido. Prefiero saber a dónde voy, y por eso siempre hago tantos bocetos. Intento controlar el resultado. No me extraña que nada cobre vida, porque en realidad no estoy respondiendo a lo que ocurre delante de mí. Debo abrir los ojos y mirar y ser consciente de la vida tal como ocurre, no solo como yo quiero que sea. Ahora que sé que es un retrato de Gabriel, puedo volver a él. Puedo empezar de nuevo. Le pediré que pose para mí. Hace mucho tiempo que no se ha sentado a posar. Espero que le guste la idea, que no le parezca sacrilegia ni nada por el estilo. A veces puede ser un poco raro con esas cosas. 18 de julio. Esta mañana he bajado la cuesta hasta el mercado de Camden. Hacía años que no me acercaba por ahí. Desde que Gabriel y yo fuimos juntos a una tarde en busca de su juventud perdida,
Gabriel solía ir cuando era adolescente, cuando sus amigos y él pasaban toda la noche despiertos, bailando, bebiendo, charlando. Se plantaban en el mercado a primera hora de la mañana. Veían a los vendedores montar los puestos e intentaban conseguir un poco de hierba de los camellos rastafaris, que merodeaban por el puente, junto a Campden Lock. Cuando fuimos, Gabriel y yo, ya no había camellos, para consternación de Gabriel. No reconozco este sitio, dijo. Es una trampa séptica para turistas. Hoy, al pasear por allí, me he preguntado si el problema no era tanto que el mercado haya cambiado como el hecho de que Gabriel ha cambiado. Aquello sigue plagado de chavales de 16 años que se entregan al sol, despatarrados a ambos lados del canal, un revoltijo de cuerpos chicos con las perneras en los pantalones remangadas y el pecho desnudo, chicas en bikini o sujetador, piel por todas partes, carne ardiente, enrojecida. La energía sexual era palpable, su apetito, su impaciente sed de vida. He sentido un deseo repentino de Gabriel, de su cuerpo y sus piernas fuertes, sus gruesos muslos sobre los míos. Cuando hacemos el amor siempre me consume un hambre insaciable de él, de una especie de unión entre ambos, y a veces es superior a mí, a nosotros. No hay palabras para ello, es algo sagrado. De repente he visto a un indigente sentado cerca de mí en la acera, mirándome. Llevaba los pantalones sujetos con una cuerda y los zapatos parcheados con cinta adhesiva. Tenía llagas en la piel y una erupción abultada le cruzaba la cara. He sentido una tristeza repentina y repugnancia. Apestaba a sudor rancio y orines. Por un segundo he creído que me decía algo, pero solo estaba renegando para sí a media voz. Joder, esto, joder, lo otro. He rebuscado en el bolso para encontrar algo de suelto y se lo he dado. Luego he vuelto a casa andando, de nuevo cuesta arriba despacio, paso a paso. Esta vez la cuesta parecía más inclinada. He tardado una eternidad con este calor abrasador. Por algún motivo no podía dejar de pensar en el indigente. Aparte de sentir lástima, había algo más, un sentimiento indescriptible, algo así como una especie de miedo. Me lo he imaginado de bebé, en brazos de su madre. ¿Llegó ella a imaginar alguna vez que su bebé acabaría loco, sucio y apestoso, mascullando obscenidades, acurrucado en una acera? He pensado en mi madre. Estaba loca. Por eso lo hizo. Por eso me ató con el cinturón de seguridad al asiento del acompañante en su mini amarillo y aceleró hasta estrellarnos contra esa pared de ladrillo rojo. Siempre me gustó ese coche, su alegre amarillo canario, el mismo amarillo que el de mi caja de acuarelas. Ahora odio ese color. Cada vez que lo uso pienso en la muerte. ¿Por qué lo hizo? Supongo que nunca lo sabré. Antes pensaba que fue un suicidio, ahora creo que fue un intento de asesinato, porque yo también estaba en ese coche, ¿o no? A veces creo que se suponía que la víctima tendría que haber sido yo, que era yo a quien intentaba matar, no a sí mismo. Pero eso es una locura, ¿por qué iba a querer matarme? Mientras subía la cuesta se me han saltado las lágrimas. No lloraba por mi madre ni por mí, ni siquiera por ese pobre indigente. Lloraba por todos nosotros. Hay demasiado dolor en todas partes, solo que cerramos los ojos para no verlo. La verdad es que todos tenemos miedo, nos aterrorizan los demás. Yo tengo miedo de mí misma y de la parte de mi madre que llevo dentro. ¿Está su locura en mi sangre? ¿Lo está? Voy a... No, para. No voy a escribir sobre eso, no pienso hacerlo. 20 de julio. Anoche Gabriel y yo salimos a cenar. Los viernes solemos hacerlo. Noche de cita, lo llama él, con un acento americano muy tonto. Gabriel siempre le resta importancia a sus sentimientos y se ríe de cualquier cosa que considere cursi. Le gusta pensar que es un hombre cínico y nada sentimental, pero lo cierto es que es un gran romántico de corazón, aunque no de palabra. Pero los hechos hablan más claro que las palabras, ¿verdad? Y con lo que hace Gabriel consigue que me sienta completamente amada. ¿A dónde quieras ir? Le pregunté. Tienes 3 intentos. A Augustos. Has acertado a la primera. Augustos es el restaurante italiano del barrio. Está en nuestra misma calle. No es que sea nada especial, pero es nuestra casa fuera de casa. Y ahí hemos pasado muchas veladas felices. Fuimos sobre las 8 de la tarde. El aire acondicionado no funcionaba, así que nos sentamos junto a la ventana, con ese aire caliente, inmóvil, húmedo, y pedimos un vino blanco fresco.
Al final yo estaba bastante achispada y nos reímos muchísimo, de nada en concreto. La verdad, fuera del restaurante nos besamos y al llegar a casa hicimos el amor. Por suerte, Gabriel se ha acostumbrado al ventilador portátil, al menos cuando estamos en la cama. Lo coloqué delante de nosotros y nos tumbamos en la brisa fresca, envueltos uno en los brazos del otro. Me acarició el pelo y me besó. Te quiero, susurró. Yo no dije nada. No hacía falta, sabe lo que siento por él. Pero estropeé el momento, torpe, tonta, preguntándole si querría posar para mí. Quiero pintarte, dije. ¿Otra vez? Ya lo hiciste. Eso fue hace 4 años. Quiero volver a pintarte. Ajá. No parecía entusiasmado. ¿Qué clase de obra tienes en mente? Dudé, pero luego le dije que era para el cuadro de Jesucristo. Gabriel se irguió y soltó una especie de risotada sofocada. Venga ya, Alicia. ¿Qué? No sé, cariño, me parece que no. ¿Por qué no? ¿Tú qué crees? ¿Pintarme en la cruz? ¿Qué va a decir la gente? ¿Desde cuándo te importa lo que diga la gente? No me importa sobre la mayoría de las cosas, pero no sé. A lo mejor creen que es así como me ves. Me reí. No creo que seas el hijo de Dios. Si es eso lo que quieres decir. Es solo una imagen, algo que apareció de forma orgánica mientras pintaba. No lo he pensado de una forma consciente. Bueno, pues a lo mejor deberías pensarlo un poco. ¿Por qué? No es un comentario sobre ti, ni sobre nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo voy a saberlo? Gabriel se rió y puso los ojos en blanco. Está bien. A la mierda. Si tú quieres podemos intentarlo. Supongo que sabes lo que haces. Eso no sonó a que me apoyara mucho, pero sé que Gabriel cree en mi talento. Nunca me habría hecho pintora de no ser por él. Si no me hubiera pinchado, alentado y obligado, jamás habría superado aquellos primeros años baldíos después de la universidad, cuando pintaba paredes en Jean Félix. Antes de conocer a Gabriel había perdido el camino. De algún modo me había perdido a mí misma. No echo de menos a esos drogatas fiesteros que se hacían pasar por mis amigos a los veintitantos. Solo los veía de noche. Al amanecer se esfumaban, como vampiros que huían de la luz. Cuando conocí a Gabriel se desvanecieron de la nada, y ni siquiera me di cuenta. Ya no los necesitaba. No necesitaba a nadie, lo tenía él. Me salvó, como Jesucristo. Tal vez sea eso lo que cuenta el cuadro. Gabriel es todo mi mundo, y lo ha sido desde el día que nos conocimos. Lo querré siempre, haga lo que haga, pase lo que pase, por mucho que me enfade, por muy desordenado o sucio que sea, por desconsiderado, por egoísta que se vuelva. Lo aceptaré tal como es, hasta que la muerte nos separe. Hoy Gabriel ha venido al estudio y ha posado para mí. No pienso hacer esto durante días otra vez. Me ha advertido. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Voy a necesitar más de una sesión para que quede bien. ¿No será una treta para que pasemos más tiempo juntos? Porque entonces, ¿y si nos saltamos los preámbulos y nos vamos a la cama? Me he reído. Tal vez luego, si eres bueno y te estás quietecito. Lo he puesto de pie delante del ventilador. El pelo se le movía con la brisa. ¿Cómo quieres que me coloque? Ha preguntado, haciendo una pose así. Así no, sé tú mismo. No quieres que adopte una expresión de angustia. No sé yo si Jesús estaba angustiado. No lo veo así. No pongas caras. Estate ahí, de pie y ya, y no te muevas. Tú mandas. Ha aguantado unos 20 minutos, después ha dejado de posar diciendo que estaba cansado. Pues siéntate, pero no hables, estoy trabajando en la cara. Gabriel se ha sentado en una silla y ha seguido callado mientras yo trabajaba. He disfrutado pintando su cara. Es una buena cara. Mandíbula fuerte, pómulos altos, nariz elegante. Ahí sentado con el foco iluminándolo parece una estatua griega, una especie de héroe. Pero algo iba mal. No sé qué era. Tal vez me estaba forzando demasiado, pero el caso es que no conseguía que me saliera ni la forma de sus ojos ni el color. Lo primero en lo que me fijé de Gabriel fue en la chispa de su mirada, como un pequeño diamante en cada iris, pero por algún motivo no he podido plasmarlo. A lo mejor me falta habilidad, o tal vez Gabriel tenga algo extraordinario que no pueda capturarse en pintura. Los ojos seguían muertos, sin vida. Notaba que empezaba a enfadarme. Joder, he dicho. Esto no va bien. ¿Toca un descanso? Sí, toca un descanso. Un poco de sexo. Eso me ha hecho reír. Muy bien.
Gabriel se ha puesto de pie de un salto, ha venido por mí y me ha besado. Hemos hecho el amor en el suelo del estudio. Yo no dejaba de mirar todo el rato los ojos sin vida de su retrato. Me devolvían la mirada, me atravesaban con su fuego. He tenido que volverme hacia otro lado, pero aún así lo sentí observándome. Capítulo 12. Fui a buscar a Diomedes para informarle sobre mi encuentro con Alicia. Estaba en su despacho, revolviendo entre montones de partituras. Bueno, dijo sin levantar la mirada. ¿Qué tal ha ido? No ha ido, la verdad. Diomedes me observó con su carronería. Dudé un momento. Si quiero llegar a alguna parte con ella, necesito que Alicia sea capaz de pensar y sentir. Por supuesto. Y lo que te preocupa es que es imposible llegar hasta alguien que tomó una medicación tan fuerte. Es como si estuviera 2 metros por debajo del agua. Diomedes frunció el ceño. Yo no diría tanto. No estoy al corriente de la dosis exacta que se le administra. Le he preguntado a Yuri. 16 miligramos de risperidona. Una dosis de caballo. El profesor arqueó la ceja. La verdad es que es bastante alta, sí. Seguramente podría reducirse. Verás, Christian es el jefe del equipo que se encarga de Alicia. Deberías consultárselo a él. Creo que sonará mejor si viene de usted. Mm, Diomedes me dirigió una mirada dubitativa. Christian y tú se conocían de antes, ¿verdad? De Broadmoor. Apenas de vista. No reaccionó enseguida. Alargó la mano hacia el patito con peladillas que tenía en el escritorio y me ofreció una. Negué con la cabeza. Se metió una peladilla en la boca y la masticó mirándome mientras lo hacía crujir. Dime, ¿la relación entre Christian y tú es cordial? Es una pregunta extraña. ¿Por qué quieres saberlo? Porque detecto cierta hostilidad. No por mi parte. Y por la suya. Eso tendría que preguntárselo a él. Yo no tengo ningún problema con Christian. Tal vez sean imaginaciones mías, pero noto algo. Estaré vigilante. Hasta la menor agresividad o competitividad interfiere en el trabajo. Ustedes, dos, tienen que trabajar juntos, no uno contra el otro. Soy consciente de ello. Bueno, pues hay que involucrar a Christian en esta conversación. ¿Quieres que Alicia sienta? Sí, pero recuerda, a mayor sentimiento, mayor peligro. ¿Peligro para quién? Para Alicia, por supuesto. Diomedes me hizo un gesto admonitorio con el dedo. No te olvides de que tenía fuertes tendencias suicidas cuando la trajeron aquí. Intentó acabar con su vida varias veces, y la medicación la mantiene estable, la mantiene viva. Si reducimos la dosis, hay muchas probabilidades de que se vea sobrepesada por sus sentimientos y sea incapaz de gestionarlos. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? Me tomé muy en serio lo que decía Diomedes, pero asentí. Es un riesgo que creo que debemos asumir, profesor. Si no, jamás llegaremos a ella. Diomedes se encogió de hombros. Pues hablaré con Christian de tu parte. Gracias. A ver cómo reacciona. Los psiquiatras no suelen responder bien cuando les dicen cómo medicar a sus pacientes. Por supuesto, puede imponer la autoridad de mi cargo, pero eso es algo que no suelo hacer. Déjame que aborde el tema con sutileza. Te haré saber lo que dice. Tal vez sea mejor que no me mencione cuando hable con él. Ya. Diomedes esbozó una sonrisa extraña. Muy bien, no lo haré. Sacó una cajita de su escritorio y al deslizar la tapa apareció una hilera de puros. Me ofreció uno. Negué con la cabeza. ¿No fumas? Se sorprendió. Habría dicho que eras fumador. No, no. Solo un cigarrillo de vez en cuando. Alguna que otra vez. Estoy intentando dejarlo. Bien. Haces muy bien. Abrió la ventana. ¿Conoces ese chiste de ¿por qué no se puede ser terapeuta y fumar? Porque significa que tú mismo estás jodido todavía. Se rió y se metió un puro en la boca. Me parece que aquí todos estamos locos. ¿Sabes ese cartel que había antes en las oficinas? No hay que estar loco para trabajar aquí, pero ayuda. Diomedes volvió a reír, encendió el puro, le dio una calada y exhaló el humo. Lo miré con envidia. Capítulo 3. Después de comer, rondé por los pasillos buscando una puerta que diera al exterior. Tenía pensado escaparme a hurtadillas, a fumar un cigarrillo, pero Indira me pilló junto a la salida de incendios. Dio por hecho que me había perdido. No te preocupes, Teo, dijo y me tomó del brazo. Yo tardé meses en orientarme aquí dentro. Es como un laberinto sin salida. Todavía me pierdo a veces, y eso que llevo aquí años. Y eso que llevo aquí 10 años. Se rió. Antes de que pudiera objetar nada, me estaba llevando a la planta de arriba para tomar un té. En la pecera. Encenderé la tetera. ¿Qué tiempo más malo hace, verdad? Ojalá nevara de vez en cuando. Ojalá nevara de una vez y nos lo quitáramos de encima.
La nieve es un símbolo imaginativo muy potente, ¿no crees? Lo limpia todo. ¿Te has dado cuenta de que las pacientes siempre hablan de ella? Fíjate, es interesante. Entonces, para mi sorpresa, rebuscó en su bolso y sacó un grueso trozo de bizcocho envuelto en film transparente que me puso en la mano con vehemencia. Toma, bizcocho de nueces. Lo hice anoche para ti. Ah, gracias. No, sé que es un poco ortodoxo, pero siempre consigo mejores resultados con los pacientes difíciles cuando les doy un trozo de bizcocho durante la sesión. Me eché a reír. Seguro que sí, soy un paciente difícil. Esta vez fue Indira quien rió. No, aunque tengo la sensación de que funciona igual de bien con los otros miembros con los otros miembros del personal. Algo que tampoco eres, por cierto. Un poco de azúcar es un gran potenciador del ánimo. Antes hacía pasteles para el comedor, pero luego Stephanie se puso muy pesada con todas esas tonterías sobre la salubridad y la seguridad de la comida que se trae de fuera, ni que hubiese metido una lima de contrabando. Aún así, todavía traigo algo de repostería bajo mano. Es mi acto de rebelión contra el estado dictatorial. Pruébalo. No fue un ofrecimiento, sino una orden. Di un bocado. Estaba bueno, denso, dulce, con sabor a frutos rojos. Tenía la boca llena, así que me tapé la mano para hablar. "Mm, estoy bastante seguro de que esto pondrá a tus pacientes de buen humor". Indira rió una vez más satisfecha, y entonces me di cuenta de por qué me caía bien. Irradiaba una especie de calma maternal. Me recordaba a mi antigua terapeuta, Ruth. Era difícil imaginarla alterada o enfadada. Pasé la mirada por la sala mientras ella hacía el té. El puesto de enfermería siempre es el núcleo de una unidad psiquiátrica, su corazón. El personal va y viene desde allí, que es donde se dirige todo en el día a día, o al menos es donde se toman todas las decisiones prácticas. La pecera era como llamaban los enfermeros al puesto, ya que sus paredes estaban hechas de cristal reforzado, lo cual significaba que el personal podía tener vigiladas a las pacientes en la sala de recreo, o al menos en teoría. En la práctica los pacientes no hacían más que dar vueltas inquietas por fuera, mirando adentro, vigilándonos, a nosotros, de modo que éramos el personal quienes estábamos bajo vigilancia constante. Era un lugar pequeño, sin sillas insuficientes, y las que había solían estar ocupadas por enfermeros que pasaban notas al ordenador. Por eso casi siempre te quedabas de pie en el centro, o apoyado contra un escritorio en una postura extraña, lo cual hacía que el espacio diera la sensación de estar abarrotado a todas horas, sin que importara cuántas personas hubiera en él. Aquí tienes, cielo, dijo Indira al tenderme la taza de té. Gracias. Christian entró con paso tranquilo y me saludó con la cabeza. Desprendía un fuerte olor a los chicles de menta, que mascaba siempre. Recuerdo que fumaba mucho cuando coincidimos en Broadmoor. Era una de las pocas cosas que teníamos en común. Desde entonces, Kristen lo había dejado. Se había casado y tenía una hija pequeña. Me pregunté qué clase de padre sería. A mí no me daba la sensación de ser especialmente compasivo. Me dirigió una sonrisa fría. Qué raro volver a coincidir así, Theo. El mundo es un pañuelo. En términos de salud mental, lo es, sí. Christian lo dijo, como dando a entender que había otros mundos mayores, en los que también se los podía encontrar. Intenté imaginar cuáles serían. Si soy sincero, lo cierto es que solo era capaz de imaginarlo en un gimnasio o en una melee en un campo de rugby. Christian se quedó mirándome unos segundos. Había olvidado esa costumbre suya de detenerse a menudo un buen rato para hacerte esperar mientras valoraba su respuesta. Me seguía molestando tanto esperar. Me seguía molestando tanto como lo había hecho en Broadmoor. Te unes al equipo en un momento bastante desafortunado, dijo por fin. La espada de Democles pierde sobre Tegroff. ¿Tan mala es la situación? Solo es cuestión de tiempo. La fundación acabará haciéndonos cerrar tarde o temprano, así que la cuestión es, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué te refieres? Bueno, las ratas huyen del barco que se hunde. No se encaraman a bordo. Me sobresalto. Ese ataque tan potente de Christian. Decidí no morder el anzuelo y me cogí de hombros. Es posible, pero yo no soy una rata. Antes de que Christian pudiera contestar, un enorme golpetazo nos hizo saltar a todos. Elif estaba al otro lado del cristal, aporreándolo con los puños. Tenía la cara apretada contra él, con la nariz aplastada y las facciones distorsionadas, lo cual la hacía parecer casi monstruosa. No pienso seguir tomándome esa mierda, las odio. Odio esas putas pastillas, joder. Christian abrió una pequeña trampilla en el cristal y habló a través de ella. Ahora no es momento para discutir eso, Elif. Te digo que no pienso tomármelas más, joder, que me ponen enferma. No voy a tener esta conversación ahora.
Pide cita para verme y aléjate del cristal, por favor. Ella torció el gesto y se lo pensó unos instantes. Luego dio media vuelta y se marchó con un paso pesado, dejando un leve círculo de condensación en el cristal, donde había apretado la nariz. Menudo carácter, comenté. Difícil, Christian gruñó. Indira asintió con la cabeza. Pobre Elif. ¿Por qué está aquí? Doble asesinato, explicó Christian. Mató a su madre y a su hermana. Las asfixió mientras dormían. Ah. Miré al otro lado del cristal. Elif había vuelto con las demás pacientes. Su altura la hacía destacar por encima de ellas. Una le puso algo de dinero en la mano y ella se lo guardó en el bolsillo. Entonces vi a Alicia al fondo de la sala, sentada sola, junto a la ventana, mirando al exterior. La observé un momento. Christian siguió mi mirada. Por cierto, he estado hablando con el profesor Diomedes sobre Alicia. Quiero ver cómo le va con una dosis menor de risperidona. La ha bajado a 5 miligramos. Ah, he pensado que querrías saberlo, ya que has tenido una sesión con ella, según me han dicho. Sí, tendremos que vigilarla de cerca, para ver cómo reacciona al cambio. Y dicho sea de paso, la próxima vez que tengas un problema con mi forma de medicar a las pacientes, ven a verme directamente a mí. No vayas al despacho de Diomedes de puntillas a mis espaldas. Me fulminó con la mirada. Le contesté con una sonrisa. No he ido a tus espaldas. No tengo ningún problema en hablarlo directamente contigo, Christian. Hubo una pausa incómoda. Él asintió para sí, como si acabara de decidir algo. Eres consciente de que Alicia tiene un trastorno límite de la personalidad. No responderá a la terapia. Vas a perder el tiempo. ¿Cómo sabes que es limítrofe si no puede hablar? No quiere hablar. ¿Crees que está fingiendo? Sí, la verdad es que eso es lo que creo. Si finge, ¿cómo puede ser limítrofe? Christian parecía molesto. Indira nos interrumpió antes de que pudiera contestarme. Con el debido respeto, no me parece que términos tan genéricos como limítrofe sean en especial utilidad. No dicen nada que nos sirva. Miro a Christian. Este es un tema en el que Christian y yo a menudo discrepamos. ¿Y tú qué opinas sobre Alicia? Le pregunté. Indira sopesó la pregunta un momento. Me he dado cuenta de que tengo sentimientos muy maternales hacia ella. Esa es mi contratransferencia. Lo que ella saca de mí, tengo la sensación de que necesita que alguien la cuide. Indira me sonrió. Y ahora ya tiene a alguien, te tiene a ti. Christian soltó una de esas desagradables risas suyas. Perdonar que sea tan duro de mollera, pero ¿cómo va a sacar partido Alicia a la terapia si no habla? La terapia no solo consiste en hablar, dijo Indira. También es proporcionar un espacio seguro, un entorno de contención. La mayor parte de la comunicación es no verbal, como sin duda sabrás. Christian me miró y puso los ojos en blanco. Buena suerte, amigo. La vas a necesitar. Capítulo 4. Hola, Alicia, dije. Solo habían pasado unos días desde que le habían bajado la dosis de la medicación, pero la diferencia en Alicia ya era perceptible. Sus movimientos resultaban más fluidos. Tenía la mirada más clara. La bruma había desaparecido. Parecía una persona diferente. Estaba en la puerta con Yuri y dudó. Me miró como si me viera por primera vez con claridad, estudiándome, juzgándome. Me pregun- me pregunté a qué conclusión llegaría. Estaba claro que le pareció seguro seguir adelante porque entró a la sala. Tomó asiento sin que se lo ofreciera. Le hice una señal a Yuri para indicarle que podía dejarnos solos. Él se lo pensó un segundo, pero después cerró la puerta. Me senté frente a Alicia. Hubo un largo momento de silencio, solo el agitado sonido de la lluvia afuera, las gotas repiqueteando contra la ventana. Por fin tomé la palabra. ¿Cómo te encuentras? No hubo respuesta. Alicia se quedó mirándome. Sus ojos eran como lámparas, no pestañeaban. Abrí la boca y volví a cerrarla. Estaba decidido a resistir el impulso de llenar el vacío hablando. En lugar de eso, al permanecer callado, simplemente sentado allí, esperaba comunicar algo más, algo de naturaleza no verbal, que no había nada de malo en que nos quedáramos sentados así, que yo no le haría daño, que podía confiar en mí. Si quería tener algún éxito intentando que Alicia hablase, debía ganarme su confianza, y eso llevaría su tiempo. No conseguiría nada de la noche a la mañana. Las cosas avanzarían despacio, como un glaciar, pero se moverían. Mientras estábamos sentados en silencio, empecé a sentir un dolor latente en las sienes, el comienzo de un dolor de cabeza, un síntoma muy revelador. Pensé en Ruth, que solía decir, para ser un buen terapeuta debes recibir los sentimientos de tus pacientes, pero no te aferres a ellos, no son tuyos, no te pertenecen.
Dicho de otro modo, ese pum 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 de mi cabeza no era un dolor mío, pertenecía a Alicia. Y esa repentina oleada de tristeza, ese deseo de morir, morir tampoco me pertenecía a mí, era suyo, todo de ella. Me quedé ahí sentado sintiéndolo en su lugar, con ese latido en la cabeza y ese malestar en el estómago durante lo que parecieron unas horas. Los 50 minutos terminaron por fin. Consulté el reloj. Tenemos que acabar ya. Alicia bajó la cabeza y miró el regazo. Entonces dudé y olvidé mis reservas. Bajé la voz y hablé desde el corazón. Quiero ayudarte, Alicia, necesito que lo creas. La verdad es que quiero ayudarte a ver con claridad. Al oír eso, Alicia levantó la mirada y me clavó sus ojos, me atravesó con ellos. No puedes ayudarme, gritaban esos ojos. Mírate, apenas si puedes hacer nada por ti mismo. Finges saber mucho y ser muy sabio, pero eres tú el que debería estar sentado aquí y no yo. Monstruo, fraude, mentiroso, mentiroso. Mientras me miraba, cobré conciencia de que era lo que me había estado perturbando durante toda la sesión. Resulta difícil expresarlo con palabras, pero un psicoterapeuta enseguida aprende a reconocer el dolor psíquico a través del comportamiento físico, el lenguaje y cierto brillo en los ojos, una presencia angustiada, asustada, loca. Y eso era lo que me inquietaba. A pesar de los años de medicación, a pesar de todo lo que había hecho y lo que había sufrido, los ojos azules de Alicia se conservaban tan claros y despejados como un día de verano. No estaba loca. Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Qué encerraba esa expresión en su mirada? ¿Cuál era la palabra adecuada? Era... Antes de poder completar ese pensamiento, Alicia saltó de su asiento y se abalanzó sobre mí con las manos extendidas como garras. No tuve tiempo de moverme ni de apartarme. Aterrizó encima de mí y me hizo perder el equilibrio. Caímos al suelo. Pude oír el golpe que me di en el cogote. Ella siguió golpeándome la cabeza contra la pared una y otra vez, y empezó a arañarme, a bofetearme, a clavarme los dedos. Tuve que hacer acoplo de todas mis fuerzas para quitármela de encima. Me arrastré por el suelo y alargué una mano hacia la mesa. Busqué a tientas la alarma como contraataques, y justo cuando mis dedos la alcanzaron, Alicia saltó sobre mí y me tiró de la mano. ¡Alicia! Sus dedos rodearon mi cuello con fuerza. Apretaban, me ahogaban. Yo intentaba alcanzar la alarma otra vez, pero no llegaba a ella. Sus manos se hundieron más, no me dejaban respirar. Hice otro intento, y esta vez sí lo logré. Llegar a la alarma. Apreté el botón. Un pitido desgarrador inundó mis oídos al instante y me hizo ensordecer. Alcancé a oír el sonido lejano de la puerta que se abría y a Yuri gritando para pedir refuerzos. Apartó a Alicia de mí arrastrándola. Me liberó de sus manos, y pude inhalar una bocanada de aire. Hicieron falsa 4 enfermeros para dominarla. Se debatía y daba patadas como una criatura poseída. No parecía humana, sino más bien un animal salvaje, algo monstruoso. Christian apareció y la sedó. Alicia quedó inconsciente. Por fin hubo silencio. Capítulo 5. Esto te escocerá un poco. Yuri me estaba curando los arañazos en la pecera. Abrió la botella de antiséptico y mojó un algodón con él. El olor medicinal me transportó a la enfermería del colegio y me despertó recuerdos de cicatrices, de batallas de patio, rodillas peladas y codos rasguñados. Recordé la sensación cálida y agradable de cuando la enfermera se ocupaba de mí. Me vendaba y recompensaba mi valentía con un caramelo de frutas. Luego el escozor del antiséptico en la piel me devolvió con brusquedad al presente, donde no había un remedio tan sencillo para las heridas que presentaba. Noto la cabeza, como si me hubiera golpeado con un martillo. Joder. Es una contusión fea. Mañana tendrás un buen chichón. Será mejor que te lo vigilemos. Churi sacudió la cabeza. No debería haberte dejado solo con ella. No tenías más remedio. Gruñó. Eso es verdad, sí. Gracias por no decir te lo dije. Soy consciente y te lo agradezco. Yuri se encogió de hombros. No tengo que hacerlo, tío. El profesor te lo dirá por mí. Ha pedido que vayas a verlo a su despacho. Ah, mejor tú que yo, con el humor que se gastaba. Me dispuse a levantarme. Yuri me miró con atención. No tengas prisa. Espera un rato. Asegúrate de que estás preparado. Si notas mareos o dolor de cabeza, avísame. Estoy bien, de verdad. Eso no era del todo cierto, pero no me encontraba tan mal como podía parecer por mi aspecto. Tenía rasguños con sangre y moratones oscuros alrededor de la garganta. Alicia había apretado con tanta fuerza que me habían salido hematomas. Llamé a la puerta del profesor. Los ojos de Diomedes se abrieron más al verme y chasqueó la lengua. Vaya, vaya. ¿Han tenido que darte puntos? No, no, claro que no, estoy bien. El profesor me dirigió una mirada de incredulidad y me invitó a entrar. Pásate o siéntate.
Los demás ya estaban allí, Christian y Stephanie de pie. Indira sentada junto a la ventana. Daba la sensación de ser una reunión oficial, así que me pregunté si estarían a punto de despedirme. Diomedes se sentó en su escritorio y me indicó por gestos que ocupara la silla que quedaba libre. Obedecí. Me miró un momento en silencio mientras tamborileaba con los dedos, pensando qué decir o cómo decirlo. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, Stephanie se le adelantó. Ha sido un incidente desafortunado, muy desafortunado. Se volvió hacia mí. Desde luego a todos nos alivia ver que sigue usted en una pieza, pero eso no cambia el hecho de que hayan surgido toda clase de preguntas y la primera es, ¿qué hacía usted solo con Alicia? Ha sido culpa mía. Le he pedido a Yuri que se marchara. Asumo toda la responsabilidad. ¿Con qué autoridad ha tomado esa decisión? Si alguno de ustedes hubiera resultado herido de gravedad, yo me desinterrumpió. No nos pongamos dramáticos, por favor. Por suerte nadie ha salido herido. Me señaló como quitándome importancia. Unos cuantos rasguños, difícilmente con motivo para un consejo de guerra. Stephanie hizo una mueca. No creo que la broma sea muy apropiada, profesor. De verdad que no. ¿Quién es esta? ¿Quién está de broma? Diomedes se volvió hacia mí. Yo hablo muy en serio. Cuéntanos, Teo, ¿qué ha ocurrido? Sentí todas las miradas sobre mí. Me dirigí a Diomedes y escogí mis palabras con cautela. Bueno, que me ha atacado, eso es lo que ha ocurrido. Hasta ahí resulta evidente, pero ¿por qué? Supongo que no habría provocación. No, al menos conscientemente. E inconscientemente, bueno, es evidente que Alicia ha reaccionado a mí de algún nivel. Considero que eso demuestra lo mucho que desea comunicarse. Christian se rió. ¿A eso le llamas comunicación? En efecto, la ira es una poderosa vía de comunicación. Las demás pacientes, esas zombies que están ahí sentadas, sin más, ausentes, vacías, se han rendido. Alicia no. Su ataque nos dice que no es capaz de articular de manera directa sobre su dolor, su desesperación, su angustia. Me estaba diciendo que no me rinda con ella. Todavía no. Christian puso los ojos en blanco. Una interpretación menos poética podría ser que le falta medicación y está como una cabra. Se volvió hacia Dómedes. Le dije que esto pasaría, profesor. Le advertí en contra de reducir la dosis. ¿De verdad, Christian? Christian me miró con un gesto de exasperación en lugar de contestar. El típico psiquiatra, pensé. Y con eso quiero decir que los psiquiatras suelen desconfiar del pensamiento psicoacadémico. Prefieren un enfoque más biológico, químico y sobre todo práctico, como el tazón de pastillas que le daban a Alicia con cada comida. La mirada entornada y poco amistosa de Christian me dice que no había nada en lo que yo pudiera ayudar. Sin embargo, Diomedes me observó con una actitud más reflexiva. ¿No te ha desanimado lo que ha ocurrido, Teo? Preguntó. Sacudí la cabeza. Al contrario, me ha alentado. El profesor asintió satisfecho. Bien, estoy de acuerdo. Merece la pena investigar esa reacción tan intensa hacia ti. Sin lugar a dudas, creo que deberías continuar. Al oír eso, Stephanie no pudo contenerse más. Eso queda absolutamente descartado. Diomedes siguió hablando como si ella no hubiera dicho nada y sin apartar la mirada de mí. ¿Crees que podrías conseguir que hable? Antes de que pudiera contestar, una voz se alzó detrás de mí. Yo creo que podrá, sí. Era Indira. Casi me había olvidado de que estaba ahí. Me volví. En cierto sentido, siguió diciendo. Alicia ya ha empezado a hablar. Se está comunicando por medio de Teo. Él es su defensor. Ya está sucediendo. Diomedes asintió. Se quedó meditabundo unos instantes. Yo sabía lo que estaba pensando, que Alicia Berenson era una paciente famosa y una potente herramienta de negociación con la fundación. Si éramos capaces de demostrar que habíamos progresado con ella, tendríamos una base mucho más fuerte para salvar Tegrov del cierre. ¿Cuánto tiempo para ver resultados? Preguntó Diomedes. No puedo responder a eso, dije. Usted lo sabe tan bien como yo. Se tarda lo que se tarda. 6 meses, un año, probablemente más. Podría llevar años. Tiene 6 semanas. Stephanie se irguió y cruzó los brazos. Yo soy la directora de este centro y de ninguna manera puedo permitir, y yo soy el director clínico de Tegrov, interrumpió Diomedes. Esta decisión es mía, no suya. Asumo toda la responsabilidad en cuanto a las heridas recibidas aquí por nuestro sufrido terapeuta. Me guiñó un ojo al decir eso. Stephanie no añadió nada más. Fulminó al profesor con la mirada y luego a mí. Dio media vuelta y salió. Vaya por Dios, dijo Diomedes. Parece que has convertido a Stephanie en tu enemiga. Qué mala suerte. Cruzó una sonrisa con Indira y luego me miró con seriedad. 6 semanas, bajo mi supervisión. ¿Entendido? Accedí. Por supuesto, no tenía más opción que acceder. 6 semanas. Bien. Christian se levantó visiblemente molesto. Alicia no hablará, ni en 6 semanas, ni en 60 años. Están perdiendo el tiempo. Y salió del despacho.
Me pregunté por qué estaría Cristian tan seguro de que iba a fracasar, pero eso solo reforzó aún más mi determinación de conseguirlo.